Muy buenos días para todos y todos. Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz. La sala está conformada por los honorables magistrados doctora María Consuelo Rincón Jaramillo, doctor Juan Guillermo Cárdenas Gómez, y quien la preside la Audiencia de Justicia y Paz, doctor Rubén Darío Pinilla Cogollo. Deberán las partes asistentes e intervinientes obedecer la orden impartida por los honorables magistrados, hacer uso de la palabra cuando sea concedida por él, y no podrán retirarse de la sala antes de que la audiencia termine. Asistentes e intervinientes deberán mantener apagados teléfonos, radios, celulares o cualquier otro aparato que interrumpa o distraiga el transcurso de la audiencia. Dentro de la sala no se puede comer, fumar, dormir ni arrojar basura. Si advierte al público con su comportamiento inadecuado, podrá ser retirado de la sala de audiencia ordenado por el honorable magistrado. Preside la audiencia el honorable magistrado. Buenos días, siéntese por favor. La Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados María Consuelo Rincón Jaramillo, Juan Guillermo Cárdenas Gómez, y quien la preside en esta ocasión, Rubén Darío Pinilla Cogollo, sesiona hoy, 9 de junio de 2014, a las 9:20 de la mañana, con el fin de continuar la audiencia de control de legalidad de los cargos del postulado Diego Fernando Murillo Bejarano. La sala deja constancia que el magistrado Juan Guillermo Cárdenas Gómez no se encuentra presente porque está desempeñando otras tareas propias de sus funciones. Sin embargo, la sala sesiona por mayoría de conformidad con el artículo 54 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Antes de darle curso a la audiencia, las partes por favor se presentan para efectos del registro. Buenos días, señores magistrados. Buenos días, señor procurador, representantes de víctimas. Por parte de la Fiscalía, Albeiro Chavarro Ávila, fiscal 45 de la Dirección de Justicia Transicional. En el día de hoy me acompaño con los fiscales de apoyo, doctora Gloria Rúa y el doctor John Williamson Gutiérrez. Gracias. Buenos días, señores magistrados y demás personas presentes en la audiencia. Mi nombre es María Clara Valderrama Carvajal, representante judicial de víctimas, adscrita a la Defensoría Pública. Mis demás datos están en el registro. Señor magistrado, el doctor Wilson Mesa Casas me ha sustituido para esta audiencia para que yo represente las víctimas de unos hechos ocurridos en la masacre San José de Apartador en la vereda La Resbalosa el 21 de febrero del 2005. Entonces, permiso para entregar la sustitución. Sí. Bien. La sala ha verificado la sustitución, y acepta la sustitución que se le hace a la doctora María Clara Valderrama. Continúe. Buenos días para todos. Mi nombre es Alma Patricia Rincón Ramírez, representante judicial de víctimas, adscrita a la Defensoría del Pueblo Regional Antioquia. Los demás datos ya reposan en el expediente. Buenos días, honorables magistrados y a las partes e intervinientes. Un saludo especial a las víctimas presentes. Mi nombre es Luis Fernando Barrera Restrepo, representante judicial de víctimas, adscrito a la Defensoría del Pueblo Regional Antioquia. Mis demás datos ya reposan en el registro. Muy buenos días, honorables magistrados. Álvaro de Jesús Londoño Gutiérrez, representante judicial de víctimas. Todos mis datos de ubicación e identificación ya reposan en el audio.
Muy buenos días, honorables magistrados y demás asistentes a la sala, en especial un saludo a las víctimas asistentes. Mi nombre es Luis Fernando Agudelo Gómez, representante judicial de víctimas, adscrito a la Defensoría del Pueblo. Mis datos ya reposan en el audio. Muchas gracias. Muy buenos días, honorables magistrados. Mi nombre es Ramiro Alberto Toro Jaramillo, representante judicial de víctimas, adscrito a la Defensoría del Pueblo. Mis datos ya hacen parte del registro. Buenos días, honorables magistrados y demás presentes. Respetuoso saludo especialmente para las víctimas. Sergio Aguilar Rodríguez, en representación del Ministerio Público. Buenos días, honorables magistrados. Sebastián Escobar Uribe, integrante de la Comisión Colombiana de Juristas. Actúo en esta audiencia como representante judicial de los familiares de Mario Calderón, Elsa Alvarado, y la compañera permanente de Jaime Garzón. Muy buenos días, señores magistrados y demás intervinientes en la audiencia. Eduardo Carreño Wilches, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y en representación de la senadora Piedad Córdoba. Mis datos ya están en la sala. Buenos días, señores magistrados y demás intervinientes y asistentes a esta diligencia. Mi nombre es Oscar Alberto Correa, soy abogado de la Corporación Jurídica Libertad y represento a el Instituto Popular de Capacitación en esta diligencia. Antes de darle la palabra a las víctimas, solicitamos al postulado y a su defensora que también se presenten. Buenos días, honorables magistrados y a todas las personas presentes en la sala. Mi nombre es Diego Fernando Murillo Bejarano y actualmente me encuentro recluido en FDC Medellín. Muy buenos días, honorable magistrado, señor fiscal, señor representante de las víctimas, señor representante del Ministerio Público y las demás partes que se encuentran reunidas en la sala. Mi nombre es Consuelo Parra Velarde, me identifico con cédula 46-377-449 y tarjeta profesional número 116-888 del Consejo Superior de la Judicatura. Actúo como apoderada de confianza del señor Diego Fernando Murillo Bejarano y mis datos de notificación y comunicación ya se encuentran en el registro. Entonces, las víctimas que se encuentran en la sala también se presentan, por favor. Buenos días, señores magistrados. Mi nombre es María Soledad Betancur, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos del IPC y representando al IPC como víctima también. Buenos días, mi nombre es Claudia María Tamayo, también del IPC, soy víctima de secuestro. Buenos días, mi nombre es Ana Elvia Valderrama, víctima por el asesinato de Germán Arley Giraldo, que era mi hijo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Diana María Espinosa. Mi hijo fue desaparecido en el año 2002. ¿Alguna otra víctima en la sala? Buenos días, mi nombre es Diego Herrera Duque, actual presidente del Instituto Popular de Capacitación. Buenos días, Marta Lucía Peña, del Instituto Popular de Capacitación. Muchas gracias a las víctimas. Bien, habíamos suspendido la audiencia el día 1 de abril de este año y para continuarla el día siguiente, en el cual escucharíamos a la defensora del postulado, Diego Fernando Murillo Bejarano, sobre la recusación planteada por el señor fiscal. El día 2 de abril no se pudo realizar la audiencia, por lo tanto, empezamos escuchando y dándole la palabra a la defensora del postulado
para que se pronuncie sobre la recusación. Señor magistrado, teniendo en cuenta que ya es una parte de la posición que adopta la defensa frente a la solicitud hecha por el señor fiscal 45 delegado ante el Tribunal de Justicia y Paz, simplemente esta defensa tiene que decir al respecto que frente a la oportunidad y la legitimación invocada por la Fiscalía para recusar la competencia de la sala mayoritaria, esta defensa no sienta ninguno de los dos aspectos. Por el contrario, encuentra bajo el amparo de la Ley 906 la pertinencia de la solicitud y la garantía legal para la competencia en la instauración de la misma. De hecho, teniendo en cuenta que la norma faculta esta defensa también para hacerlo, la suscrita se adhiere a la solicitud presentada por el representante del ente acusador. Frente a las dos causales incoadas por la Fiscalía, tengo que decir, en la primera causal, la del artículo 56, numeral 4 de la Ley 906 del 2004, donde contempla que el funcionario judicial haya sido apoderado defensor de alguna de las partes, o sea, o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo manifiesto de su opinión sobre el asunto materia del proceso. Frente a esta causal, la defensa se encuentra perfectamente configurada en la decisión adoptada por la Corporación en la decisión del día 4 de septiembre del 2013, cuando declaró la exclusión de los 7 miembros del bloque Cacique Nutibara, hoy desmovilizados, y en las apreciaciones que en ella contiene. Si bien es cierto, la Corte afirmó que la desmovilización la sala observó, que la desmovilización del bloque fue una falsa desmovilización y que el hoy imputado Murillo Bejarano no ha colaborado de manera total ni eficaz con la justicia, no es menos cierto que esta sola afirmación ya contiene en sí misma una preevaluación que la sala hiciera de los requisitos de elegibilidad en ese momento, sin que fuera ni prohijado la persona que en ese momento estaba siendo juzgada. Juzgó anticipadamente la eficacia y veracidad de su colaboración con la justicia, sin darle derecho a defenderse, a estar en ese juicio y sin haberlo escuchado. Escuchó previamente a mi patrocinado en su manifestación sin que se hubiera iniciado formalmente el trámite para esta figura de la exclusión. No fue informado ni notificado en debida manera para que ejerciera su derecho a la defensa, ni de la contradicción de las pruebas en su contra, pero sí la sala se pronunció de manera sustancial frente a su aspiración de ser elegible dentro del marco de la Ley de Justicia y Paz. Juzgó de la estructura de la cual pertenecía, si se desmovilizó y si cumplió o no con el requisito de verdad y la entrega de bienes. La Corte Constitucional, en sentencia 176 del 2008, respecto del fundamento que la legislación exista las causales de recusaciones, en guarda de la imparcialidad, la independencia judicial, la ley contempla el impedimento y la recusación como el mecanismo jurídico para preservar el derecho a la imparcialidad de los funcionarios judiciales, a quienes corresponde apartarse del proceso de su conocimiento cuando se tipifica en un caso específico alguna de las causales que se encuentran descritas en la ley. Estas instituciones integran el derecho al debido proceso, ya que el trámite judicial adelantado por un juez subjetivamente incompetente no puede entenderse desarrollado bajo el amparo de las garantías requeridas para la recta administración de justicia. Todas las actuaciones judiciales en Colombia deben obedecer a unos principios básicos de derecho y respetar en debida forma el amparo de la Constitución a que mi cliente, el señor Murillo, tiene derecho al debido proceso. El debido proceso es un principio jurídico, procesal o sustantivo, según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez, a ser vencido en juicio, a poder controvertir las pruebas presentadas en su contra. Evidentemente, cuando la sala mayoritaria que hoy nos juzga hizo la decisión referida, la valoración de los requisitos de elegibilidad del señor Murillo, repito, sin que él ni yo hiciéramos parte de ese juicio, sin notificarnos y permitirnos ejercer el derecho a la defensa,
la veracidad de cuando se juzgó la veracidad de la verdad que él ha contado en este sistema de la desmovilización y de la entrega de sus bienes, lo prejuzgó, sin darle derecho a defenderse. Y hoy, al llegar a esta instancia, llegamos ante un juez que no es imparcial, que ya valoró el proceso del señor Murillo de otro juicio, en otra decisión judicial, que ya falló en su contra en otra actuación y que ya declinó su aspiración de ser elegible, que ya cercenó su derecho a la defensa, a ser escuchado y vencido en ese juicio público. Solicita esta defensa, al igual que la Fiscalía, la reputación de la sala mayoritaria, toda vez que exponen al postulado a la etapa de juzgamiento, con conocimiento de exponer al postulado a una etapa de juzgamiento, con conocimiento de esta corporación, es violatorio de su derecho fundamental contenido en la Constitución Nacional, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José de Costa Rica y las demás normas que garantizan un juicio justo. Sin más apreciaciones, señor magistrado, esta defensa. Bien. La sala procede entonces a pronunciarse sobre la recusación formulada. Los suscritos magistrados de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín, una vez escuchada la recusación formulada por el fiscal 45 delegado de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz, en el proceso adelantado al postulado Diego Fernando Murillo Bejarano, con fundamento en el artículo 56, numerales 4 y 14 de la Ley 906 de 2004, y oídas las demás partes, pasamos a pronunciarnos sobre los fundamentos y el mérito de la aludida recusación con base en las siguientes consideraciones. 1. Los suscritos magistrados ya habíamos examinado si, eventualmente,
estábamos impedidos para conocer de esta actuación y habíamos llegado a la conclusión de que no concurría impedimento alguno. Las razones son las mismas que le sirven de fundamento a esta decisión. 2. El artículo 56, numeral 14 de la Ley 906 de 2004, que es la primera causal que invoca el fiscal, establece como motivo de impedimento que el juez o magistrado, abre comillas, haya conocido de la solicitud de preclusión formulada por la Fiscalía General de la Nación y la haya negado, cierra comillas. La norma, como surge evidente de su sola lectura, consagra como causal de impedimento que el juez haya, subraya la sala, negado la solicitud de preclusión de un indiciado o imputado presentada por la Fiscalía, caso en el cual queda impedido para conocer del juicio de ese imputado. Dicha norma no es aplicable a este caso porque la Fiscalía en ningún momento ha solicitado la preclusión o exclusión de Diego Fernando Murillo Bejarano y, por supuesto, la Sala no ha negado una solicitud porque ni siquiera se ha presentado. Incluso, la jurisprudencia de la Corte ha reconocido que no siempre que se niega una preclusión se comprometa la imparcialidad del funcionario y no hay lugar a impedimento alguno. Así, por ejemplo, ha dicho que el juez no está impedido, a pesar de haber negado la solicitud de preclusión, abre comillas, cuando no se examina la responsabilidad o el compromiso del acusado con los hechos imputados, cierra comillas. La Sala, por supuesto, no ha examinado en este ni en ningún otro caso la responsabilidad individual de Diego Fernando Murillo Bejarano. 3. El artículo 56, numeral 6 de la Ley 906 de 2004, que también invoca el fiscal, establece como causal de impedimento que, abre comillas, el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata o hubiere participado en el proceso, cierra comillas. Esa norma tampoco es aplicable, primero porque los suscritos magistrados no vamos a resolver una apelación de una providencia dictada por nosotros mismos, y segundo, porque la participación del juez en el proceso se refiere a su intervención en una calidad distinta a la de juez, bien como demandante o demandado, o bien como fiscal o apoderado del acusado o auxiliar de la justicia, etcétera, lo cual le impide luego pronunciarse imparcialmente sobre un caso en el que él participó como parte en sentido amplio. Cuarto. Pero debemos examinar más detenidamente la causal consagrada en el artículo 56, numeral 4 de la Ley 906 de 2004, que constituye el centro de la recusación del fiscal y que se refiere a que el juez o magistrado, abre comillas, haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso, cierra comillas. 4.1. La jurisprudencia de la Corte ha sido uniforme y consistente en que el consejo u opinión que genera el impedimento del juez o magistrado para conocer de un proceso es aquella que da extrajudicialmente o por fuera del proceso, no la opinión que emite en ejercicio de sus funciones y que son una manifestación de su potestad jurisdiccional, esto es, de esa facultad para interpretar y aplicar la ley, dirimir los conflictos y asignar el derecho. Las citas traídas a colación por el fiscal delegado que formuló la recusación así lo confirman, pero en apoyo de dicha afirmación podrían también citarse otras decisiones de la Corte. Abre comillas. No toda opinión o concepto sobre el objeto del proceso origina causal impediente, dijo en una ocasión, o en otra ocasión. Pues la que adquiere relevancia jurídica es en esta materia es la emitida por fuera del proceso y de tal entidad y naturaleza que vincula al funcionario sobre el aspecto que ha de ser objeto de decisión. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de diciembre 19 de 2000, radicado 17844. Confróntese además, entre otras, auto del 13 de enero de 2010, radicado 33275,
ponente honorable magistrado Yesid Ramírez Bastidas. La Sala, extrajudicialmente o por fuera de un proceso judicial, no ha emitido opinión sobre el caso y la situación jurídica de Diego Fernando Murillo Bejarano y no está impedida con arreglo a este criterio. 4.2. La jurisprudencia de la Corte, sin embargo, no ha sido estable y uniforme cuando se trata de conceptos u opiniones emitidas por el juez en ejercicio de sus funciones, pero en un proceso diferente a aquel que debe resolver, como cuando el juez conoció de unos hechos en virtud de una acción de tutela o de un proceso o juicio ordinario contra otro de los partícipes en el delito. En múltiples casos, ha dicho que el concepto expresado en un proceso no le impide conocer de otro sobre los mismos o similares hechos, porque dicho concepto u opinión los emitió en ejercicio de sus funciones. Abre comillas. La afinidad, se ha dicho, de la opinión emitida por el juez con el tema o la materia sometida a su consideración no compromete la imparcialidad ni amerita la separación del proceso, así provenga, como en el caso sometido a consideración, del conocimiento previo de un juicio del cual se derivó éste, pero sin que se debatiera la responsabilidad penal de la que no se encontraba vinculada a él. En efecto, el juzgamiento de ambos compañeros por los mismos hechos en procesos separados pone de presente la ineficacia del motivo para excusarlo de conocer el asunto, pues no solo la opinión se produjo dentro de la órbita de sus funciones judiciales, sino que en la decisión de la decisión correspondiente no se discutió ni se debatió la responsabilidad de CL. Corte Suprema de Justicia, auto del 18 de octubre de 2005, radicado 24.346, confróntese además auto del 13 de julio de 2005, radicado 23.840. Si se aplica esa jurisprudencia, la Sala no está impedida porque la decisión en que se funda la recusación la adoptó en ejercicio de sus funciones judiciales y en ella no se debatió, ni se examinó, ni se decidió la responsabilidad de Diego Fernando Murillo Bejarano. 4.3. En algunos casos, empero, la Corte ha aceptado que en dicha situación sí se presenta un impedimento, pero con la condición de que se trate de una opinión ajena o por fuera de la competencia del juez, o que constituya una extralimitación en el ejercicio de sus funciones, y siempre que dicha opinión sea sustancial, vinculante y un acto de prejuzgamiento del acto que debe conocer. Abre comillas. Lo que obliga a aceptar las circunstancias de inhibición es que el funcionario haya incurrido con ocasión de sus funciones en pronunciamientos anticipados acerca de aspectos sustanciales que no están vinculados con lo que es objeto de su conocimiento, subraya la Sala, aspectos sustanciales que no estén vinculados con lo que es objeto de su conocimiento y que, por tanto, constituyen auténticos actos de prejuzgamiento que implican compromiso indiscutible de su criterio y pretenden su imparcialidad para resolver el asunto futuro. Corte Suprema de Justicia, se citan varias decisiones. Conforme a esa jurisprudencia, la mayoría de la Sala tampoco está impedida, a pesar de lo que opinan las partes, porque no se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, ni actuó por fuera de sus atribuciones al excluir a 7 postulados del bloque Cacique Nutivar. La Sala obró en ejercicio de su competencia para verificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad previstos en los artículos 10 y 11 de la Ley 975 de 2005. En efecto, los artículos 24, inciso 2 y 29 de la Ley 975 de 2005, de manera expresa, establecían que la Sala de Conocimiento se ocuparía de, abre comillas, evaluar el cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley para acceder a la pena alternativa, cierra comillas, y que el postulado tendría derecho a ella siempre que, abra comillas, haya cumplido las condiciones previstas en esta ley,
cierre comillas. El artículo 25 de la Ley 1592 de 2012 reprodujo textualmente la primera de tales disposiciones. En armonía con dichas normas, el artículo 3, inciso 6 del Decreto 4760 de 2005 estableció que, abre comillas, la verificación, subraya y destaca la Sala, del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad corresponderá a las autoridades judiciales, quienes contarán con la colaboración que deberán prestar los demás organismos del Estado dentro del ámbito de sus funciones. En todo caso, la Sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial, de que trata la Ley 975 de 2005, o sea, esta, es la instancia competente para conceder los beneficios consagrados en la citada ley exclusivamente a quienes cumplan las exigencias previstas en los artículos 1, 3, 10, 11, 24, 29, 42 y 44 y demás contemplados en la misma. Los artículos 10 y 11 acabados de citar en la norma hacen referencia precisamente a los requisitos de elegibilidad. Y el artículo 8 del mismo decreto establecía que el juicio debía estar precedido de la formulación de cargos, pero una vez verificado, abre comillas, el estricto cumplimiento de los requisitos de elegibilidad previstos en los artículos 10 y 11 de la citada ley, cierra comillas. En caso contrario, no habría lugar a la pena alternativa, pues ésta solo podría concederse si se demostraba, abre comillas, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 975 de 2005, incluyendo los previstos en los artículos 10 y 11 de la misma, cierra comillas, es decir, los requisitos de elegibilidad. Solo que el fiscal incumplió ese deber, el deber fijado en esas normas, y debió hacerlo la Sala, que es la competente para definir si los postulados tienen derecho a la pena alternativa, y para ello debe verificar y evaluar el cumplimiento de tales requisitos. Por eso, el artículo 5, inciso 2 del Decreto 3391 de 2006, al establecer la evaluación de los requisitos de elegibilidad, dispuso que, abre comillas, los magistrados competentes, es decir, estos, nosotros, en su caso, podrán solicitar a la autoridad competente ante la cual se haya surtido la desmovilización que certifique sobre los actos materiales de cumplimiento de los requisitos contemplados en los mencionados artículos 10 y 11 y, abre comillas, solicitar a las demás instituciones estatales la información de que dispongan de acuerdo con sus funciones, que resulte relevante para la, subraya y destaca la Sala, evaluación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, cierra comillas. Como si fuera poco, el artículo 7 del Decreto 423 de 2007 dispuso que, abre comillas, en los eventos que las entidades estatales encargadas de certificar o informar sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad tuvieran pruebas legales que desvirtúen lo afirmado bajo la gravedad del juramento por las personas postuladas sobre el cumplimiento de los mismos, deberán acompañarlas para que sean valoradas por los fiscales delegados de la Unidad de Justicia y Paz y las autoridades judiciales respectivas, es decir, esta Sala, sin perjuicio de que estas, las autoridades judiciales respectivas, esta Sala, puedan solicitar los informes adicionales y la colaboración de todas las autoridades públicas para estos fines. Y el artículo 7 del Decreto 3011 de 2013, reglamentario de la Ley 1592 de 2012, le otorgó idéntica facultad a la Sala de Conocimiento. Si la Sala tiene la facultad de pedir esa información, es precisamente para verificar, evaluar y decidir sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad. Por ello, la jurisprudencia de la Corte estableció de manera uniforme que, después de postulados por el Gobierno Nacional y una vez ratificaban en la versión libre su voluntad de continuar en el proceso de justicia y paz,
la sala de conocimiento era la competente para verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y excluir a los postulados si no los cumplían. Los principios y reglas de procedimiento ante la sala de conocimiento, que fueron fijados por todos los magistrados que la componen, y no solo por los 2 magistrados recusados por el fiscal, establecían también que para efectos de decretar la legalidad de los cargos aceptados por los postulados, la sala examinaría, entre otros aspectos, abre comillas, si se cumple el presupuesto de verdad en la revelación de los hechos, y subraya y destaca la sala si se satisfacen los requisitos de elegibilidad, cierra comillas. Y eso lo dijo con fundamento en la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 31 de julio de 2009, radicado 31.539, con ponencia del honorable magistrado Augusto Ibáñez Guzmán, y citándola textualmente. Ese reglamento, insistimos, fue aprobado por los 3 magistrados que integran la sala, no solo por los 2 recusados, y fue aplicado por los 3 en el caso del bloque Elmer Cárdenas, 2 días antes de la decisión en la que se pretende fincar la recusación. Por eso, la mayoría de la sala, en el caso de los postulados del bloque Cacique Nutibara, que es la decisión en la que se funda la recusación, concluyó que debía verificar aún de oficio el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y excluir a los postulados oficiosamente si no los cumplían. Esa conclusión se fundamentó en las normas antes citadas, en la reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, una de las cuales se citó textualmente, como los autos del 11 de marzo y 31 de julio de 2009 y 14 de abril de 2010, radicados 31.162, 31.539 y 33.494, con ponencia de los honorables magistrados Julio Enrique Socha Salamanca, Augusto Ibáñez Guzmán y Javier Zapata Ortiz en su orden, y en las reglas fijadas de antemano por los 3 magistrados que componen la sala. Si uno de ellos se separó después de ese criterio, en el caso de los postulados del bloque Cacique Nutibara, es otra cosa. Ese amplio recorrido demuestra que esa competencia de la sala estaba consagrada en la ley, los decretos reglamentarios, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y en las reglas fijadas por los 3 magistrados de la Sala de Conocimiento. La mayoría de la sala no hizo otra cosa que cumplir su deber y sus funciones de manera estricta, y el hacerlo no puede ser causal de impedimento conforme a la jurisprudencia que se ha citado. Ese recorrido también demuestra que la sala mayoritaria no se extralimitó en sus funciones y su decisión no puede servir de causal de impedimento o recusación. En consecuencia, tachar esa decisión de irregular en el sentido de lo ilegal, como lo hace el fiscal, revela un flagrante desconocimiento de la ley y la jurisprudencia y toca los límites del respeto a una decisión judicial, porque esa afirmación carece de fundamento. 5. En un caso reciente, sin embargo, la Corte modificó su jurisprudencia y admitió el impedimento sobre la base de que el juez tuvo un amplio acceso a la información y evidencia sobre el problema central que debía resolver, y su intervención tuvo la entidad suficiente para comprometer su criterio de imparcialidad o, en otros términos, siempre que la situación sea idéntica y se discutan los mismos hechos y la misma cuestión jurídica. Abre comillas. Sí, dijo la Corte, constituye causal de impedimento para el funcionario judicial la manifestación pública de su opinión sobre el asunto materia del proceso. A fortiori lo debe ser la expresión de su concepto en una providencia judicial con fuerza vinculante en un caso, respecto de otro donde se discutan los mismos hechos e idéntico problema jurídico, pues indudablemente compromete el equilibrio del juicio que debe emitir al sentirse atado por su postura inicial, que naturalmente tiende a reiterarse,
lo que va en contra del derecho que le asiste a la parte interesada de ser escuchada sin precepto alguno. Con mayor razón si entre los dos casos existe comunidad de prueba o si el funcionario que se siente impedido actúa en última instancia o definiendo un recurso extraordinario. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, recuérdese, auto del 2 de marzo de 2012. 6. Si se aplicara esa jurisprudencia, las consecuencias serían indeseables e inaceptables. El principio de igualdad, tan caro al Estado constitucional, significa que las situaciones iguales deben recibir el mismo tratamiento de la ley. Por eso, lo que los ciudadanos esperan es que ante circunstancias de hecho idénticas, los jueces tomen decisiones iguales, no decisiones distintas. Los recursos y la existencia de las altas cortes persiguen ese objetivo, el de unificar la aplicación de la ley y asegurar que ante situaciones semejantes los jueces adopten las mismas soluciones. Nada impide entonces que una misma circunstancia de hecho se someta a un mismo juez, porque lo lógico en dicho caso y lo que esperaría la ciudadanía es que la decisión sea igual. Si se aplicara la jurisprudencia citada, en cambio, se pondría en peligro el principio de igualdad, porque una situación de hecho estaría sometida al juicio de dos jueces diferentes que podrían adoptar decisiones distintas ante la misma situación. Si se aplicara esa jurisprudencia acabada de citar, la Sala de Casación Sala de Casación Penal de la Corte en pleno, después de la primera condena por concierto para delinquir a raíz del pacto de Santa Fe de Ralito, también debió declararse impedida para conocer de los demás procesos surgidos de dicho pacto contra los parlamentarios y los demás funcionarios públicos que participaron de él, porque ya se había pronunciado sobre los mismos hechos. De hacerlo, cada proceso surgido del citado pacto debió ser fallado no por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sino por conjueces y por conjueces distintos en cada caso, porque todo aquel que emitiera opinión quedaba impedido para conocer del siguiente. Y la Sala de Conocimiento, una vez realizara el juicio de un postulado, no podría juzgar a los demás que participaron en los mismos hechos, porque ya habría tenido un amplio acceso a la evidencia, emitido una opinión y adoptado una decisión vinculante sobre el caso. En ese evento, los demás postulados que participaron en esos hechos deberían ser juzgados por conjueces, porque todos los magistrados de la Sala de Conocimiento, que son solo 3, quedarían impedidos. Y una vez la Sala se pronunciara sobre la génesis y el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de un bloque o frente, o los delitos atribuidos a su comandante, no podría juzgar a los otros postulados del mismo bloque o estructura, porque ya habría emitido una opinión y fijado una posición sobre esos hechos, y se trataría de las mismas circunstancias de hecho y la misma cuestión jurídica. Y otro tanto pasaría con las salas de Bogotá y Barranquilla. En esos casos, los demás postulados y el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad deberían ser juzgados por distintos conjueces y sus decisiones podrían ser contradictorias o diferentes. Y no solamente estaría impedida la Sala, sino todos los funcionarios públicos que emitieron una opinión sobre el caso: el fiscal, el procurador judicial, los investigadores del CTI, etcétera. Eso sería lo que pasaría en el caso de los demás postulados del bloque Cacique Nutivar. Y una vez la Sala de Casación Penal de la Corte se pronunciara sobre esos temas, también debería declararse impedida para conocer de los procesos de los otros postulados y separarse de ellos, porque ya habría emitido una opinión sobre el asunto y tendrían que designarse con jueces. Todo ello es irracional e ilógico y no ha sucedido ni lo ha prohijado la Corte,
y pone en evidencia las consecuencias inaceptables de esa jurisprudencia. Los procesos de justicia y paz terminarían siendo juzgados por conjueces y por diferentes conjueces para asegurar que no hayan emitido una opinión previa en ejercicio de sus funciones ni por fuera de ellas. 7. Por eso, entre otras cosas, la Corte desechó esa jurisprudencia, la que acabamos de leer, citar y cuestionar, de manera expresa, apenas 19 días después. En efecto, ante un impedimento manifestado por el honorable magistrado Fernando Alberto Castro Caballero, con base en esa jurisprudencia, en decisión del 21 de marzo de 2012, 19 días después, como decimos, con ponencia del honorable magistrado Sigifredo Espinosa Pérez, la Corte criticó esa decisión anterior suya y concluyó que el magistrado no estaba impedido. Dijo entonces que, abre comillas, no toda opinión sobre el objeto del proceso origina causal impediente, pues la que adquiere relevancia jurídica en esta materia es la emitida por fuera del proceso y de tal entidad o naturaleza que vincula al funcionario sobre el aspecto que ha de ser objeto de decisión. No es aquella opinión expresada por el juez en ejercicio de sus funciones, exceptuando el evento de, abre comillas, haber dictado la providencia de cuya revisión se trata, cierra la comilla dentro de las comillas, porque ello entrañaría el absurdo de que la facultad que la ley otorga al juez para cumplir su actividad judicial, a la vez lo inhabilita para intervenir en otros asuntos de su competencia, procedimiento que ni la ley autoriza ni la lógica justifica. De allí se sigue entonces que de ninguna manera se haya incurso en la causal expresa y estricta de impedimento citada, que, como arriba se anotó, comporta una naturaleza y efectos completamente diferentes a los que expone. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 21 de marzo de 2012, radicado 38331, ponente honorable magistrado Sigifredo Espinosa Pérez. Para demostrar lo incorrecto de la tesis sostenida en la decisión del 2 de marzo antes citada, de las 2 de marzo que ya antes habíamos citado, y sus consecuencias inaceptables, la Corte acudió a varios ejemplos como los citados por esta sala. Abre comillas. Véase cómo dijo, para advertir de ejemplos con completa identidad fáctica respecto de lo deducido por el honorable magistrado Fernando Alberto Castro, en el trámite que corresponde a la Corte en segunda instancia de los asuntos comprendidos en la Ley de Justicia y Paz, ocurre que ya se fijó criterio jurisprudencial atinente a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, no solo del ilícito de desaparición forzada. Entonces, ello conduce a que siempre que se deban resolver esos temas, hayan de declararse impedidos los magistrados. Mucho más, cuando es común que a esta sede arriben, aunque en trámites separados, asuntos que corresponden a los mismos hechos o ejecutados por miembros del mismo grupo de autodefensa. Por supuesto, la Corte no se ha declarado impedida en ninguno de ellos. Y, para ser más exhaustivos, siguió la Corte, véase también lo ocurrido con el llamado Pacto de Ralito, que a pesar de referirse a unos mismos hechos, demandó de varias investigaciones y también plurales juicios independientes que siempre asumieron las mismas tesis jurídicas, entre otras la referida al delito de concierto para delinquir agravado que allí se materializa, e incluso, perfeccionaron la contundencia probatoria de la sola firma plasmada en el documento en mención. En suma, de aceptarse la propuesta de impedimento que ahora formula el honorable magistrado Castro Caballero, habría que significar que en todos los casos arriba reseñados la Corte actuó sin imparcialidad o cuando menos que los magistrados de la sala debieron declararse impedidos. Precisamente, el deber funcional del juez o magistrado pasa por elegir una posición clara y de él se espera, sobra notar,
que en los asuntos similares sometidos a su consideración siga esa posición, sin que haya ocurrido ni pueda ocurrir que se le exija apartarse del conocimiento del asunto porque de antemano se sabe su criterio. Y criticando la tesis sostenida en la decisión del 2 de marzo de 2012, que es la misma en que se funda el fiscal para recusar a la Sala, dijo la Corte, abre comillas, es claro, eso sí, que la opinión consignada en el auto del 2 de marzo del presente año no solo contradice los mismos fundamentos jurisprudenciales que allí se citan como soporte de la decisión, sino la esa sí pacífica y reiterada jurisprudencia que sobre el tema ha establecido la Sala. En efecto, si ampliamente se citaron en decisiones anteriores de la Corte en las cuales, genéricamente, se sostiene que los conceptos, no solo probatorios, sino jurídicos, emitidos en otro proceso, incluso refiriéndose a los mismos hechos, representan precisamente la labor obligada de realizar por el juez y de ninguna manera inciden en la imparcialidad judicial, no es posible afirmar más adelante que debe reexaminarse el tópico en los casos en que se estudien los mismos hechos y se trate de conceptos jurídicos anteriores. Pero no son las únicas razones para rechazar la recusación. (8.1) En la decisión por medio de la cual excluyó a siete postulados del bloque Cacique Nutibara, la mayoría de la Sala no hizo un análisis del caso y la situación jurídica del postulado Diego Fernando Murillo Bejarano, ni realizó un pronunciamiento de carácter sustancial y vinculante sobre él. Tampoco examinó los hechos que se le imputan porque los desconocía. 8.2 La Sala tampoco se extralimitó en ese caso porque se trataba de una desmovilización colectiva y debía valorar los requisitos de elegibilidad del bloque Cacique Nutibara, cuyo comandante era Diego Fernando Murillo. Pero, si bien era inevitable hacer referencia a él como comandante de dicho bloque, no fue su situación jurídica la que examinó la Sala, ni sobre ella se pronunció la mayoría, ni lo excluyó anticipadamente, como deduce el fiscal infundadamente, porque no evaluó su versión, entre otras cosas porque no la conocía, ni su contribución a justicia y paz, ni otros aspectos de su situación jurídica. Y si ordenó expedir copias, lo hizo en ejercicio de su función de solicitar y evaluar la información de los requisitos de elegibilidad y para no repetir. (8.3) Diego Fernando Murillo Bejarano, además, no se desmovilizó con el bloque Cacique Nutibara, sino con el bloque de Héroes de Torobá en junio de 2005, más de un año y medio después del bloque Cacique Nutibara, y fue también comandante del bloque Héroes de Granada. Por tanto, su situación jurídica no depende entonces exclusiva y necesariamente del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad del bloque Cacique Nutibara, y podría o debería incluir y evaluar los otros bloques que dirigió, sobre los cuales no se ha pronunciado la Sala. (9) La opinión que ocasiona el impedimento del juez o magistrado es aquella que se pronuncia sobre los hechos y sus consecuencias jurídicas, de tal modo que compromete y anticipa el criterio del juez sobre un caso, sea a favor o en contra del procesado. No es sólo la opinión desfavorable a éste, sino también aquella que lo favorece o beneficia, porque en el proceso deben garantizarse no sólo sus derechos, sino los de las demás partes,
entre ellos las víctimas, porque en el proceso hay intereses diferentes o encontrados, y lo que genera el impedimento es cualquier opinión, sea a favor o en contra de una u otra de las partes, porque de lo que se trata es de un juicio justo para todas estas. Una opinión favorable al postulado podría lesionar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Estos no solo pueden verse afectados por la imposibilidad de acceder a la indemnización, sino cuando no se aseguran la verdad, la satisfacción y la garantía de no repetición. El cumplimiento de los requisitos de elegibilidad está consagrado precisamente para asegurar esas garantías. El magistrado Juan Guillermo Cárdenas Gómez, quien salvó el voto, emitió también una opinión, solo que en sentido contrario. De hecho, en el salvamento de voto dijo que, abre comillas, este bloque, refiriéndose al bloque Héroes de Granada, también se desmovilizó supuestamente por orden de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, quien igual era comandante del bloque Cacique Nutibara, lo que establece o determina, por ende, si se quiere, una nueva desmovilización que, interpretada en conjunto en pro del proceso de reconciliación nacional, debería permitir la no exclusión de los procesados. Abre de nuevo, estos postulados, agregó, no tenían el rango ni la capacidad militar para ordenar la forma de desmovilizarse, de actuar y decidir qué personas permanecían en el grupo ilegal y quiénes se entregaban o qué menores igualmente debían ponerse a disposición del ICBF. En síntesis, no podían decidir absolutamente nada, solo obedecer. De allí que estos reparos de los que se ocupa el interlocutorio deben esperar en lo que respecta a los comandantes. Y este era Diego Fernando Murillo Bejarano. Cierra comillas. Y por todo ello llegó a preguntarse, abre comillas, ¿por qué el ente acusador no ha solicitado la exclusión de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna? Cierra comillas. La causal de haber emitido opinión o haber participado en el proceso también cobijaría al fiscal, a sus asesores o miembros del CTI, a la fiscal de apoyo y a la gente del Ministerio Público, de conformidad con el artículo 63 de la Ley 906 de 2004. Con mayor razón a estos, si ya participaron como partes en el caso del bloque Cacique Nutibara y fijaron su posición, como lo hizo la Sala. Así lo destacaron los representantes de víctimas, y de allí que el apoderado de una de estas lo recusó porque no garantizaba los derechos de la víctima que representaba a la verdad y a la justicia. Obviamente se refería a la opinión manifestada en este proceso por el fiscal. Por lo tanto, si el impedimento se aplicara como sostiene el fiscal, todos ellos también debieron declararse impedidos. La Sala inquirió expresamente al fiscal si la recusación también cobijaba al magistrado Juan Guillermo Cárdenas Gómez, quien salvó el voto en el caso del bloque Cacique Nutibara, y había emitido también una opinión, y el fiscal expresamente manifestó que no lo incluía. A juicio de la Sala, la recusación en esos términos tiene un propósito doloso o fraudulento. No porque se haya recusado a la Sala, ni por las causales y fundamentos invocados, sino porque se dirigió solo contra dos de los magistrados de la Sala. La recusación no se funda entonces en su deber de objetividad, sino que es manifiesto sus intereses de separar solo a los dos suscritos magistrados
porque su decisión es contraria a su opinión e intereses, a pesar de que se le puso de presente que la causal, tal como él la formulaba, cobijaba a otro, quien también emitió una opinión. Después, una recusación sesgada, parcializada y subjetiva, que no busca la objetividad ni un juicio justo, sino separar a los magistrados contrarios a sus intereses. En dicha decisión hubo entonces temeridad y mala fe, las cuales, de conformidad con los artículos 140, numerales 1 y 2, y 141, numeral 3 de la Ley 906 de 2004, se presenta, abre comillas, cuando se utilice cualquier actuación procesal para fines claramente ilegales, dolosos o fraudulentos. Asimismo lo consagra el artículo 79, numeral 3 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso. Pero, a pesar de ello, la Sala quisiera creer que esa no es una política de la Fiscalía, como ha sucedido en los casos de Eber Velosa García, alias HH, Iván Roberto Duque Gaviria, conocido como Ernesto Báez, Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, Arnubio Tiana Maecha, alias Botalón, y Salvatore Mancuso, sobre todos los cuales tenía competencia esta Sala, y todos fueron presentados, sustraídos de ella y presentados ante la Sala de Bogotá. Entre otros deberes, la Sala tiene el de evitar el fraude a la ley. Por ende, antes de darle trámite a la recusación, se le dará traslado de este trámite y estas actuaciones al magistrado Juan Guillermo Cárdenas Gómez, para que conozca de ellas y manifieste si está impedido o no. Ello es así porque dicho magistrado no ha asistido a las audiencias, obviamente porque estaba desempeñando otras funciones propias de su cargo, y no ha conocido ni ha tenido oportunidad de conocer este trámite ni pronunciarse sobre sus circunstancias. Pero además, porque la causal, si es el caso, cobija a todos los magistrados conforme a la ley y el trámite debe realizarse de manera conjunta. Y por supuesto, eso persigue evitar el fraude a la ley. Trece. De conformidad con el artículo 54 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la Administración de Justicia, cuando el número de magistrados que deba decidir un asunto se reduzca a menos de la mayoría de la respectiva sala, fijada en el inciso primero de dicho artículo, para completar la sala, abre comillas, se acudirá a la designación de conjueces, cierra comillas. Como la recusación, en su caso, debería resolverla un solo magistrado que no basta para conformar la mayoría de la sala, pues ésta está compuesta por 3 magistrados, debe procederse a la elección de conjueces. En consecuencia, los suscritos magistrados de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín resuelven: 1. No aceptar la recusación formulada por el fiscal 45 delegado de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia Intransicional. 2. Antes de darle trámite a la recusación, poner en conocimiento del magistrado Juan Guillermo Cárdenas Gómez el trámite y las actuaciones de este proceso para que manifieste si se considera impedido para conocer de él. De estimarse impedido, el trámite de la recusación y el impedimento se hará conjuntamente. 3. Hecha la manifestación de dicho magistrado, procedas a la designación de conjueces para decidir la recusación y el impedimento, en su caso, en los términos de los artículos 33 y 34 del Acuerdo 108 de 1997, por el cual se establecen las reglas generales para el funcionamiento de los tribunales superiores de distrito judicial. Firmado Rubén Darío Pinilla Cogollo, María Consuelo Rincón Jaramillo.
por supuesto, la recusación y el trámite de la recusación implica la suspensión de este proceso. De conformidad con el artículo 63 de la Ley 906 de 2004, la recusación presentada por el apoderado de Piedad Córdoba contra el fiscal 45 delegado será también remitida al superior de dicho fiscal para que resuelva sobre la recusación. Como quiera que el trámite de la recusación se hace de plano y contra ello no procede recurso alguno, así se dispone y así se tramitará. Por tanto, termina la audiencia, queda suspendida hasta que se resuelva sobre la recusación y el trámite respectivo y oportunamente se señalará sobre su continuación de acuerdo a lo que se decida al respecto. Buenos días.